guys are the true heroes. They stood and put their lives on the line for these lowlives, for Trump. They lied under oath. Right. Who lied under oath? Those What are you two telling behind me? you. Those two traitors behind you. Excuse me? Those two traitors behind you. They lied under oath? That's right. What are you saying? They're traitors. They're traitors. You gotta, I don't know, I don't even know how to. Hay momentos que no pueden borrarse de la memoria colectiva. Momentos en los que la verdad no solo se dice, sino que se lanza como un puñetazo en el estómago delante de las cámaras, ante todo un país que finge no ver el colapso moral que se desarrolla día tras día. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando Robert De Niro decidió dejar de callar. Lo que parecía ser solo otra entrevista más, se convirtió en un auténtico tribunal público, donde el acusado, sin siquiera estar presente, vio su imagen destrozada por palabras afiladas como cuchillas. Trump fue llamado idiota, catástrofe nacional, un hombre que no sabe lo que hace, que desprecia la verdad, que manipula, que finge dirigir una sociedad mientras huye de la responsabilidad. Y cuando un símbolo como De Niro habla, el mundo escucha. No es solo la fama o el talento lo que le hace ser escuchado, sino el valor de romper el silencio en un país cada vez más domesticado por el miedo. En ese momento, ante las cámaras, no fue solo un actor, fue un ciudadano, y lo que dijo resonó como un trueno en un cielo ya cargado, porque lo que está en juego no es solo el nombre de Trump, es el símbolo que ha construido basado en torres de cristal y hormigón, en eslóganes de éxito y promesas vacías. Un imperio que parece brillar por fuera, pero que se pudre por dentro. De Niro no derribó edificios, arrancó las placas doradas con el nombre del mito y mostró las grietas de la estructura. Habló de los casinos que quebraron, de los hoteles que cerraron, de las empresas que se derrumbaron, mientras el hombre que se autoproclama genio de los negocios huía de las consecuencias. Y la verdad es que la lógica de Trump siempre ha sido la misma. Levantar fachadas, contraer deudas, abandonar el barco y volver como si fuera un superviviente de una guerra inventada. Esa misma lógica migró a la política, con un detalle. Ahora las consecuencias afectan al pueblo. La idea de que todo fracaso puede rebautizarse como valentía, que toda investigación es persecución, que toda caída es un plan maquiavélico del sistema. Y muchos lo creyeron, muchos aún lo creen. Porque Trump no ofrece política, ofrece narrativa. Una historia en la que él es el héroe incomprendido, el outsider que se enfrenta a monstruos invisibles, el Mesías traicionado. Pero todos los mitos envejecen, y cuando pasa el tiempo, el barniz se descascarilla. Aparecen las contradicciones. Los aliados se convierten en enemigos. La base se divide. Y el mundo observa. Incluso Brasil. Sí, porque cuando Trump decidió utilizar los aranceles como arma geopolítica, el objetivo fue el mismo país que tenía en Bolsonaro su mayor espejo. Un ataque que parecía estratégico, pero que hirió a sus aliados por aquí. El resultado: Lula ganó fuerza. El discurso autoritario de Trump se convirtió en munición para quienes querían demostrar que Estados Unidos había dejado de ser un ejemplo. Y los titulares no mintieron. Lo llamaron emperador sin trono. Amenaza global para la democracia. Y no era solo la prensa. Gobernadores, militares, aliados, comenzaron a burlarse. La moral de Trump se desmoronaba dentro del propio ejército. Los discursos internos exponían lo ridículo de un comandante que parecía más preocupado por la apariencia de los generales que por la integridad de las instituciones. Las fotos se convertían en memes, las declaraciones se convertían en sátiras, y lo que debía ser autoridad se convirtió en parodia. Trump comenzó a ser visto como una caricatura, un personaje perdido en su propio guión, y aún así exigía lealtad. Una lealtad ciega, inmediata, total.
Quien no repetía sus palabras se convertía en traidor. Ministros, asesores, incluso familiares, se volvían prescindibles y fuera del escenario, en las audiencias enfurecidas, el espectáculo continuaba. Banderas abrazadas, gorras vendidas, gritos orquestados. Ya no era política, era un culto en el que el contenido era irrelevante y la imagen lo valía todo, y esa obsesión por la imagen se convertiría en su propia prisión, porque cada pose, cada escenario, cada puesta en escena mal hecha se convertía en motivo de burla. La estética se tragó a la ética, el escenario borró el plano, el legado se convirtió en meme. Trump quería ser recordado como un gigante, pero se convirtió en una sátira internacional, y lo que debería ser un ejemplo de liderazgo mundial, se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Mientras buscaba la reelección con promesas de grandeza, el mundo veía la ruina institucional que dejaba atrás. Y Brasil, el mismo Brasil que intentó someter con aranceles, reaccionó de forma opuesta. Aquí, las instituciones decidieron actuar. El proceso contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado demostró que la impunidad ya no es la norma, y los periódicos extranjeros comenzaron a decir que la lección venía del sur. El país que antes era ridiculizado mostraba madurez institucional, mientras que Estados Unidos se perdía en la idolatría de un solo hombre, y ese contraste fue como un espejo roto. Mientras Trump buscaba ángulos perfectos para parecer fuerte, la imagen se desmoronaba. Los escombros de su reputación se esparcieron por todo el mundo, y cada gesto autoritario, cada frase vacía, cada desviación ética, era un fragmento más. La presidencia que comenzó con promesas de grandeza terminó rodeada de escándalos, traiciones y decadencia. Lo que debía ser un imperio se convirtió en ruinas. Lo que iba a ser un estadista se convirtió en una broma. Y al final, ni siquiera los más cercanos pudieron sostener el mito, porque el mito, cuando se enfrenta a la realidad, muestra que nunca fue más que eso, una ilusión cuidadosamente escenificada para mantener al público hipnotizado. Pero la hipnosis no dura para siempre, y ahora la risa que resuena en los escenarios y en las redes ya no es de encanto, es de alivio, de liberación, porque, por fin, las máscaras están cayendo. Y si has llegado hasta aquí y sientes que algo tiene que cambiar, que esta historia no puede seguir repitiéndose, entonces disfruta de este vídeo y suscríbete al canal. Tu presencia aquí ayuda a mantener viva una voz que no tiene miedo de decir lo que muchos silencian. La verdad, aunque duela, sigue siendo la única salida, y tú formas parte de ello. Mientras el mundo observaba el derrumbe de la figura de Trump ante las agudas palabras de Robert De Niro, algo aún más profundo se desarrollaba entre bastidores, porque no se trataba solo de orgullo herido, ni de una celebridad contra un político. Se trataba de la implosión pública de un personaje que se construyó como un mito, pero cuyos cimientos siempre fueron de arena. Trump reaccionó como siempre, con furia, con amenazas, con promesas de represalias. Juró destruir a De Niro, no en el campo de las ideas, sino en la sucia arena de la venganza. Y esa reacción desesperada dijo más que cualquier discurso. Reveló que detrás de la pose firme, el traje impecable y la retórica inflamable, hay un hombre frágil, herido, acorralado por una verdad que lleva mucho tiempo intentando enterrar. La verdad de que su fuerza depende de la ilusión que los demás tienen sobre él. Cuando esa ilusión se rompe, todo se derrumba, y eso fue lo que provocó De Niro, una ruptura pública de la burbuja de idolatría. Pero el impacto fue mayor, porque esa grieta se extendió por los pasillos del poder, donde senadores antes leales comenzaron a susurrar sobre la deserción, donde empresarios que financiaron campañas comenzaron a retroceder, donde generales que lo saludaban con rigidez ahora se burlaban con sarcasmo. El miedo dio paso al desprecio, y el desprecio
es mucho más corrosivo. Lo que antes era temor por la fuerza, ahora era vergüenza por la caricatura. El presidente que exigía respeto se veía objeto de memes, chistes y montajes. El mando que tanto predicaba firmeza se disolvía en decisiones improvisadas, órdenes contradictorias y explosiones emocionales en la televisión nacional. Ninguna estructura resiste cuando quien debería liderar pasa a representar el descontrol. Y así, la confianza se fue marchitando, no por una fuerza externa, sino por el autosabotaje interno. Cada gesto autoritario, cada frase absurda, cada decisión inconsecuente contribuía a acelerar un proceso de abandono, y este proceso, a diferencia de un golpe abierto, ocurre en la sombra. La gente se va alejando poco a poco. Los aliados dejan de contestar las llamadas. Los ministros hablan menos en público. Las agendas oficiales comienzan a vaciarse, hasta que solo queda el eco de la propia voz. Un líder solo, en el centro del escenario, rodeado de aplausos vacíos y promesas que ya no convencen a nadie. Y es en ese vacío donde florece la desesperación. Trump, que siempre se alimentó de la adoración, comenzó a mendigar atención. Intensificó sus discursos, provocó conflictos, elevó el tono, pero el grito demasiado alto revela el pánico, porque cuanto más gritaba, menos gente le escuchaba con fe. La multitud que le seguía con fervor, ahora le seguía por costumbre, y la costumbre sin pasión es el principio del fin. Al mismo tiempo, Estados Unidos se sumía en crisis simultáneas. La inflación corroía los salarios, la polarización desgarraba a las familias. La confianza en las instituciones alcanzaba niveles alarmantes, y el nombre de Trump, en lugar de representar esperanza, se convirtió en sinónimo de inestabilidad, y aún así, no retrocedía. Prometía retorno, revancha, reconstrucción, pero las promesas venían sin planes, solo con retórica. Y cuando la palabra pierde peso, solo queda el ruido que encubre el vacío, porque no se trata solo de un hombre en crisis, sino de todo un país. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. La política como un juego y al pueblo como público, pero un público cansado deja de aplaudir. Y eso fue lo que empezó a suceder. Incluso en los estados conservadores, las señales de fatiga se multiplicaban. La idolatría dio paso al cansancio, y el cansancio al cuestionamiento. ¿Valió la pena? ¿No fue demasiado alto el precio? ¿El legado dejado justifica los daños causados? Y estas preguntas, formuladas en los hogares estadounidenses, eran las mismas que resonaban en los parlamentos extranjeros, en los editoriales internacionales, en las universidades que estudiaban el fenómeno Trump, no como modelo, sino como alerta. Y ahí es donde el papel de Brasil cobra fuerza, porque mientras Estados Unidos oscilaba entre el miedo y la negación, Brasil ensayaba una reacción institucional. No era perfecta, no estaba libre de intereses, pero era una señal de que la democracia aún sabía defenderse. Y ese contraste incomodaba porque ponía un espejo frente a un país que durante décadas se había visto a sí mismo como referencia, y ahora se le señalaba como ejemplo de lo que no se debe seguir. Y Trump lo sabía. Por eso atacaba tanto a la prensa, a la justicia, a sus adversarios, porque sabía que cada día su narrativa perdía fuerza. Y sin narrativa no hay personaje, y sin personaje, Trump no es nada, es solo un hombre rico, envuelto en escándalos, rechazado por antiguos aliados y ridiculizado por quienes antes lo veneraban. Y en medio de este escenario caótico, aún surgen voces que insisten en decir que todo no es más que persecución, que es víctima de una conspiración global, que el sistema le teme. Pero lo que se ve no es miedo, es frustración, es decepción. Es un grito atragantado en la garganta de millones de personas que creyeron en el cambio y recibieron un espectáculo, que esperaban firmeza,
y recibieron inestabilidad, que apostaron por el coraje y recibieron vanidad, y por eso existen vídeos como este, no para alimentar el odio, sino para sacar a la luz lo que se está ocultando, para recordar que la historia se está escribiendo ahora, y que cada uno de nosotros tiene el deber de no olvidar. Si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que hay algo que no está bien, que el camino debe cambiar. Entonces escribe en los comentarios: yo también estoy cansado de que me engañen. Tu voz puede parecer pequeña, pero puede resonar en el corazón de quienes se sienten solos. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal, porque aquí no bajamos la cabeza, hablamos, resistimos y denunciamos, porque la verdad sigue importando y juntos hacemos que se escuche. A estas alturas, la pregunta que queda ya no es qué hará Trump. La verdadera cuestión es cuánto tiempo tardará el país en reconocer el precio real de haber convertido la política en un espectáculo, el liderazgo en vanidad y al pueblo en un público pasivo. Porque lo que comenzó con aplausos entusiastas y tribunas abarrotadas, termina ahora con el incómodo sonido de la vergüenza. Vergüenza por haber creído durante tanto tiempo en un personaje que no cumple lo que prometió, que cambia planes por frases efectistas, que convierte cada crítica en una conspiración, cada escándalo en una persecución, cada derrota en una conspiración. Trump no ha salido de escena, pero su guión se repite. Vuelve al escenario siempre con los mismos trucos. Amenaza, grita, acusa, promete, pero el público ya no reacciona como antes. La emoción ha dado paso a la duda. La esperanza ha sido sustituida por el agotamiento. E incluso los fieles más leales han empezado a apartar la mirada. Porque nadie puede soportar vivir eternamente en un circo donde el payaso se cree emperador. La realidad llama a la puerta. Y cuando entra, no hay iluminación escénica que pueda ocultar el caos. El legado de Trump, que tanto intenta proteger con uñas y dientes, ya no le pertenece. Pertenece a la historia, y la historia no se escribe con eslóganes, se escribe con consecuencias, con números, con vidas afectadas, con instituciones corroídas, con diplomacias rotas, con una democracia que sangró ante el mundo mientras él sonreía a las cámaras. Y es por eso que figuras como Robert De Niro no se callan, porque entienden el papel de la memoria y que cada vez que se ridiculiza la verdad, alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que señalar, aunque duela, aunque venga la represalia, aunque se le condene a la destrucción, porque en ese momento el precio de decir la verdad sigue siendo menor que el precio de vivir en una mentira. Y eso es lo que hizo De Niro. Rasgó el telón, señaló al actor que había olvidado que estaba en un escenario, mostró que detrás de la armadura de la arrogancia solo había un hombre atormentado por su propio reflejo. Un reflejo que ya no inspira respeto, sino lástima. Porque la obsesión por la lealtad ciega solo revela el miedo a ser olvidado. Y ese es el mayor temor de Trump: ser borrado, ser ignorado, ser recordado solo como una advertencia. Pero el problema es que él mismo construyó ese destino. Ladrillo a ladrillo, tuit a tuit, escándalo a escándalo. Él creó el escenario, montó el guión, interpretó al personaje. Solo se olvidó de que el público algún día se despierta, y cuando se despierta ya no quiere saber nada del espectáculo. Quiere saber la verdad, quiere saber qué se ha hecho con la esperanza que entregó. Quiere entender dónde ha ido a parar la promesa de grandeza. Y todo lo que encuentra es polvo, cenizas y ruinas. Por eso, este vídeo no es solo una crítica. Es un espejo doloroso, pero necesario, que muestra no solo quién es Trump, sino lo que dejamos de ser cuando le permitimos tomar el control. La política se convirtió en entretenimiento, la democracia se convirtió en una broma, y la verdad, sí, se convirtió en enemiga. Pero aún hay tiempo para recuperarse, aún hay tiempo para mirar lo que pasó y decidir no repetirlo.
Aún hay tiempo para aprender del error, de convertir el escarnio en lección y de recordar que los líderes pasan, pero los valores permanecen. Si has llegado hasta aquí, es porque ya no quieres ser un espectador, quieres ser parte del cambio. Entonces, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con quienes necesitan abrir los ojos, porque la historia no va a dejar de suceder, pero nosotros podemos decidir cómo se escribirá de ahora en adelante. Y si este video te ha hecho pensar, comentar o sentir algo, ya ha valido la pena. Porque mientras haya gente a la que le importe, todavía hay esperanza de que este país vuelva a ser algo más que un escenario en llamas, que vuelva a ser una nación con memoria, con justicia, con dignidad, y que nunca más permita que el mito se convierta de nuevo en la pesadilla de todos nosotros.